106.5. Son las 9:43 y ahora vamos a hablar de salud. Está con nosotros, está el doctor Wilson Roa, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, y está con nosotros también Teresa Martes, que preside la Fundación Un Paso de Fe, y también pues está Ricardo Sosa, que es abogado. Entonces esta Fundación Un Paso de Fe que preside Teresa Martes ha tenido ya 2 casos en justicia, de la que ha terminado gananciosa frente a la ARS. Entonces vamos a compartir ¿Cuál primero, de las ARS? Creo que Universal, ¿no? Bueno, nosotros no estamos... Buenos días, permiso. Sí. Buenos días y gracias por recibirnos. Nosotros no estamos haciendo algo... diciendo realmente a quién fue que se ganó, pero en este caso, ya que ustedes lo han mencionado, sí lo voy a decir. Es la segunda sentencia a favor mío. La primera fue en el Tribunal Constitucional por un amparo que yo sometí. ¿Cuál era el caso? La negación de un tratamiento, de mi tratamiento, del rituximab, que está en el plan básico. Sí, ¿para qué es este tratamiento? Ese tratamiento se usa en linfoma no Hodgkin, que es un tipo de cáncer. Se usa también en artritis reumatoide, se usa en lupus, en CUSI Crohn y en trasplantado. Y en otras patologías. Entonces la ARS le negaba el tratamiento. En ese momento, ¿cuál era el alegato? El alegato es que yo padezco artritis reumatoide y no es una enfermedad catastrófica. Según lo que dice la ARS, pero la ley de seguridad social no habla de patología, solamente habla de patología en el grupo 9, que son los tipos de cáncer. Ahí es en el único sitio donde se habla, y no se habla sino de los medicamentos que cubre para esa patología. Exacto. Entonces yo sometí el amparo, tuvimos que apelarlo, fuimos al Tribunal Constitucional y ahí nos dieron ganancia de causa. ¿Qué sucede? Ellos nos dicen que, bueno, es un tratamiento ambulatorio, yo te lo voy a cubrir con los 8,000 pesos, pero el tratamiento cuesta 362,000 pesos anual, lo que yo uso. ¿Qué sucede? No se ha definido, yo lo llevé al Consejo, como fui consejera en el Consejo Nacional de Seguridad Social, lo llevé al Consejo y allí no se ha determinado 3 años después la definición de intrahospitalario y ambulatorio. Ellos quieren cubrírmelo con los 8,000 pesos, pero es un medicamento que no se vende en la farmacia. O sea, yo no voy a la farmacia, lo compro y me lo llevo a mi casa y me lo pongo. No, eso es en una unidad especializada que se coloca ese medicamento. Pues en todo ese trajín de casi 3 años... ¿Está bajo control de drogas ese medicamento? No necesita, porque es un medicamento específico para esas patologías. ¿Qué pasó? En ese lapso de tiempo, mi abogado me recomienda, vamos a demandar en daños y perjuicios. Y así lo hicimos. Y salió la sentencia a mi favor de el 90% de lo que nosotros pedimos en primera instancia. Vamos a escuchar a la abogada. Sí, gracias. ¿Se quedó en apelación o ellos llegaron Todavía no, vamos a eso. Sí, exacto, el plazo de la apelación aún está abierto. Es oportuno reiterar que esta sentencia es de primer grado. O sea que no es definitiva, pero es un precedente importante e interesante para nosotros. Cuando ustedes le preguntaban qué ARS, nosotros hemos decidido no personalizar en ninguna porque entendemos que es un problema sistémico, es un tema del sistema. Y entendemos que no solamente Teresa, que tiene una fundación y unas finalidades altruistas, dice, yo no solamente quiero lucrarme, yo quiero empoderar a la población para que mucha gente que tenga situaciones similares pueda ir a la justicia y entienda que pueda tener ganancia de causa. Porque el tema es que desde el 2015... ella inicia con un amparo y el Tribunal Constitucional lo acoge y le dice, sí, tiene que cubrirlo. Pero la ARS inteligentemente dice, sí, no hay problema, yo te lo cubro, pero como son 8,000, yo te cubro el 70 de esos 8,000. Y dice Teresa, ¿y qué yo hago con los 350,000 pesos adicionales que yo tengo que buscar? Y ahí es que nosotros entonces hacemos una acción en daños y perjuicios. ¿Dónde está la situación? Que hay un vacío legal en la determinación de la categorización de cuándo un medicamento es ambulatorio y cuándo es intrahospitalario. Ellos dicen, no, que es un medicamento. Tú entras de tu pie a la clínica y te vas el mismo día. Sí, es verdad, pero ese medicamento primero requiere una cadena de frío, no lo venden en farmacias, lo tiene que aplicar un especialista, un experto en el tema de la artritis reumatoide y requiere un control hospitalario para hacerse. Y es en ese sentido que nosotros hacemos nuestro reclamo y el tribunal concede esa petición entendiendo que real y efectivamente debe cubrirse completamente. Bien, entonces el presidente de la Asociación del Colegio Médico Dominicano
Sobre este particular, ¿qué piensa del colegio médico? Está buena esa. Miren, señora, muchas gracias. Sí. Solamente para agregarle a lo que ellos plantean, le voy a señalar 3 casos. Mira, son muchos. Están aquí. Sí. Y tú puedes ver. No, lo veo. Muchos casos tiene usted ahí. Tengo muchos casos. Yo nada más le voy a mencionar 2. Sí. Yo tengo aquí a Tomasina de la Cruz. Cédula 001-046-7782-8. Teresa la conoce. Atención, se le niega una fístula arteriovenosa y hubo que dializarla con cateterismo. Oh, Dios. Se infecta la señora, fallecida hoy. Ya fallecida. Me refiero en términos figurados. Y tengo aquí a José Bienvenido Almonte, 002-0109-81-6-7. Se le negó la negación, se le negó el medicamento Avastin y Rosetenecán, también fallecido. Por mencionar algunos. Entonces, el problema de la salud. Pero esos medicamentos están en el plan básico. Dentro del plan. Están dentro del plan. Lo que pasa es que una cosa es lo que establece el derecho y la ley, y otra cosa es lo que aplica el poder. Porque nosotros hablamos aquí. No porque la ley dice. Mentira, la ley es la correlación de fuerza que obligue a la implementación. Eso es verdad. Esa es la ley. El resto es nosotros ponernos a teorizar, enunciado y 20.000 cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la salud está secuestrada. Está secuestrada. Y el paciente no tiene más derecho que no sea financiar. Porque ahora resulta que pasaron la salud al mercado. Y las instituciones que tienen la administración de salud tienen instituciones financieras detrás. Es lo primero. Lo segundo es que ahora financia el gobierno porque tiene que hacer una asignación al Consejo de Seguridad Social, que es quien hace la redistribución de esos recursos. Financia el régimen contributivo porque ahora por la misma situación económica de la gente, mucha gente va al hospital a ser atendido y entonces ni le cobra el hospital ni le cobra el médico. Y eso se le queda como recaudación a la ARF, porque son administradoras de fondos financieros, no son administradoras de salud, porque ni tienen clínica ni tienen médico. ARF, usted le dice. Claro, vamos a ponerle nombre a la cosa. Ahora, ¿Cuál es la salud que administran? ¿Cuál paciente ven? No, dice que ellos administran los riesgos de salud. Riesgo financiero. Bueno. Riesgo de salud. Pero riesgo de salud administro yo cuando tú vas con un dolor. Doctor Roa, una pregunta una pregunta a usted, a Teresa o al señor Sosa. Pero déjame terminarte la idea. De todas maneras, administradores de riesgo financiero de salud. Entre usted no, de salud no. Financiero y se acabó. Ellos no tienen riesgo. Pero de todas maneras, entre usted que administra realmente el riesgo de salud y la persona que recibe el servicio, tiene que haber alguna intermediación. El Estado debe ser el regulador responsable. Regulador, pero tiene que haber lo que tiene que haber regla clara, pero tiene que haber. Julio, antes de la seguridad social aquí se había una atención directa en valores éticos donde no había la dificultad. Tampoco era tanto así, antes de la seguridad social pero no podemos presentar. Esto era un caos. Pero mire, no es que debemos atacar esa ley para que mejore. Oye, no es que presentamos. Pero lo anterior no era mejor. Usted no nació en un hospital público, doctor. ¿Tú sabes dónde yo me llevaba a mi mamá al hospital? Oye, pero van a volver al conuco. Van a volver al conuco del 80. Vamos a seguir. No hay que volver al conuco. Lo que tú no me puedes llevar en mi salud a que me la regule el mercado. Estoy de acuerdo con eso. Por eso tenemos que presionar para que la legislación existente mejore. Usted hay que modificar la ley. Escúcheme, usted conocía su trayectoria de defensa de los intereses de la población por encima de todo. Pero como usted preside también un gremio, usted representa los intereses de los médicos. Y contribuir con el Estado a la salud de la población. Entonces, parte de las autoridades, la ARS también lo dicen, etcétera, que ustedes le están corriendo, según ellos, bien,
a los centros de atención primaria, porque los centros de atención primaria, en la medida de que resuelvan el 80% de las situaciones, entonces dejan menos pacientes en fila en las consultas médicas y menos pacientes fluyendo hacia las clínicas. Es decir, que en cierta medida usted, y es natural que usted defienda los intereses de los médicos, está velando por los intereses de esos médicos que van a tener supuestamente menos ingresos con los centros de atención primaria. La respuesta es sencilla. ¿Cómo no? ¿Por qué si la atención primaria es una prerrogativa contenida en la ley bajo la responsabilidad del Estado, que establece que las ARS no tienen derecho, oye bien lo que dice la ley, las ARS no tienen derecho a estructura para atención primaria? No tienen derecho, según la ley. ¿Por qué ellos están tan interesados en que entre la atención primaria? Porque se quedan con todos los fondos. fondos. Una razón simple, ya porque ellos nos plantearon a nosotros que entráramos a la atención primaria por el segundo y tercer nivel. Y nosotros le dijimos que la atención primaria, para llegar a segundo, hay que pasar por primero. Sí. Que nos vamos con los 1.783 unidades de atención primaria que tiene el Estado, que las rehabilitemos, equipo, insumo y personal para dar servicio, pero ellos no quieren entrar por ahí. Sí, pero eso no evita lo otro tampoco, doctor. No, pensando en el paciente, ni siquiera en el médico. Pensando en el paciente, sí. Eso lo que me están planteando es hacerme exactamente lo que me hicieron con la entrada del sistema. Porque pasa una situación, ¿Tú sabes lo que dice la entrada del sistema? Que la atención primaria era por donde había que entrar. Sí, pero entraron por los fondos. Sí. Pero ahora tengo 531 mil millones de pesos. Doctor, sí. Pero el criterio... No me puedo pensionar. Sí, pero el criterio mercantilista... El criterio mercantilista... subsidiado tampoco. Okay. El criterio mercantilista, el fin de lucro es evidente en esta ley. Es evidente, está ahí. Magnífico. Lo palpamos todos los días. No obstante, para mí es mucho mejor que lo que había antes de la entrada en vigencia de la ley. Y finalmente, yo como paciente, ni siquiera los médicos, somos los pacientes los que cargamos con las deficiencias del sistema. Y los médicos también. Porque, disculpe doctor, cuando yo voy donde mi ginecólogo, por ejemplo, yo sé que a él la Seguridad Social le paga menos de 200 pesos por consulta. 262 pesos. Pero él a mí me cobra 2.000 de diferencia. O sea, él no me dice, Anibelka, vamos a luchar para yo recibir lo justo. Pero mientras tanto, él me carga esa diferencia. Una pregunta, ¿tú no llevaste la salud al mercado? Claro. ¿Y cómo es que el mercado es para una cosa y para otra? Lo que pasa es que, como usted lo dijo, el médico defiende el tema médico, las ARS es su tema y el paciente sigue bailando. Nosotros estamos planteando que entremos por la atención primaria en las 1.783 unidades de atención que tiene el Estado. Si le mejoran, si les reconocen, si le mejoran el ingreso a ustedes por concepto de consulta, por ejemplo, a los especialistas, ¿va a bajar lo que yo pago de diferencia? Pregunto. Es que el ya una decisión del colegio médico. Es que nosotros hemos planteado, eso no lo puedes decidir tú, ni yo en particular. Eso tiene que ser un árbitro ético que regule, y para eso nosotros estamos pidiendo la intervención del gobierno, porque es el gobierno el que tiene que regular. Pero es que ustedes no me han bajado esa diferencia. Es que tú no puedes pensar en la individualidad. Las normas las establece el Estado. Pero como colegio médico ustedes no han dicho nada de las diferencias. Es que eso no es competencia del colegio médico. No, lo que pasa es que no les conviene. No, señor. Competencia puede ser. ¿Tú sabías las dos funciones fundamentales del colegio médico? Bueno, una de ellas es asesorar, inclusive. Una parte asesorar y contribuir a la mejoría de la situación de salud al Estado. Y la otra es defender el interés del médico. Por eso que yo digo que es el paciente el que está desprotegido. Pero el paciente que salga a la calle. Exactamente. Porque nosotros lo estamos invitando. Ahora, doctor, muy bien su trabajo. Yo creo que el colegio médico tiene en usted un representante formidable. Ojalá el pueblo, la sociedad dominicana, ojalá los periodistas con uno así, tuviéramos también una representación igual, con esa determinación de defender sus intereses, como usted el interés de los médicos. Yo me encuentro, por ejemplo, con un escenario. Yo tengo una ARS privada y cuando voy al seguro, yo tengo un médico con el que me veo, que me consulta, pero ¿qué pasa? El médico entonces no está en el dossier de la ARS. Cuando le digo, bueno, pero no busco otro médico que esté en el de nosotros. Ese factor está
así en la ley? No, es que no es obligatorio. Es que está, no. Es el Vamos prestador el que está. El criterio de libre elección es el principio fundamental de la ley. La libre elección. Y hoy la libre elección, las ARS lo eliminaron. Pero es la libre elección sobre la base de una lista. Y si un médico no quiere ser prestador, ¿qué pasa? No solamente eso. De hecho, disculpe, doctor, usted sabe que los centros asistenciales privados. Es que él quería y daba con ella, no fue que le retiraron el derecho. No solo los médicos. Para los centros asistenciales privados no es obligatorio ser suplidor o prestador del servicio. Por ejemplo, hay clínicas que no te aceptan el básico y legalmente no tienen por qué hacerlo. La ley no los obliga. Doctor, no obliga a las clínicas y no obliga a los médicos. Es voluntario. Tú tienes el derecho, según la ley, de elegir el médico que tú quieres. Claro que sí, eso pero tiene que estar en una lista. Porque dentro de la lista suya. ¿Usted conoce algún país? ¿Usted conoce algún país? No, porque yo tengo la libre elección de los médicos que están en la lista. Porque yo no puedo. Yo tengo que pagar. Si yo soy de humano, no puedo tener libre elección a un médico de universal. No, el médico no es universal. Entonces debiera ser obligatorio. No hay ninguna parte del mundo que usted tenga un seguro que no sea dentro de la lista de lo que yo tengo. ¿Usted conoce un país, doctor, que tenga un modelo de riesgo de salud que nosotros podamos mirar? Un país que tenga un modelo de salud que nosotros podamos mirar para mejorar el nuestro. Un país democrático, doctor. Democrático. No, porque no vaya a equivocar. Panamá tiene un modelo muy bueno. Panamá y Costa Rica tienen un modelo muy bueno. Un modelo democrático. Tiene un país parecido al de nosotros, tan pobre y tan pequeño que ha avanzado. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica tiene muy buen modelo. ¿Por qué nosotros? ¿Sabe la diferencia principal? ¿La podemos por mencionarte alguno? Vamos a ver. El costo. Mira, Europa, por ejemplo, porque nosotros queremos parecernos a Inglaterra. Nosotros queremos parecernos a Inglaterra, pero tenemos que invertir. ¿Tú crees que con 1.2 del producto que se asigna a salud podemos competir con Inglaterra? ¿Tú crees? Bueno, entonces es un tema de gestión o económico, doctor. ¿Es un tema de gestión o un tema económico? Yo quiero hacer una acotación también a José, que estás en el Congreso. Hay un proyecto de ley que se llama el Fondo para Enfermedades Catastróficas. Eso es un adefesio. ¿Por qué? Porque el fondo no puede haber una duplicidad con la Ley de Seguridad Social. Inmediatamente ese fondo se apruebe, si se llega a aprobar, eso es una puerta abierta para que todas las ARS manden a todas para allá y se desvinculen de su responsabilidad. Entonces hay que mejorar la seguridad social. Exactamente, esa parte, nosotros muchos de los pacientes que manejamos y tenemos información, no estamos de acuerdo con eso. Doctor, hay otro detalle. Adelante. Digo, en la práctica es así. Aquí ninguna persona que tenga influencia en el gobierno paga una factura de una enfermedad catastrófica. Ustedes sabían que el único que tiene facultad para prescribir fármacos es el médico. Sí. Eso dice la ley. Sí. Ustedes sabían que hoy no es así. ¿Y quién lo hace ahora? Porque cuando tú vas donde mí, al hospital, y yo tengo la ARS que tú tienes, cuando te doy la prescripción, cuando va a la farmacia no vale. Sí, porque se hizo en el hospital. A pesar de la ley 123-15 que la ampara. Pero si tú eres médico y va a mi consultorio, nosotros no le cobramos a médico. Pues tampoco vale la receta porque yo no la mandé a registrar a la ARS. Entonces, yo quiero que tú me digas. Pero la receta que no vale. Vamos a invitar al doctor. ¿Cuándo traemos al doctor? Porque lo que pasa es que nosotros tenemos hoy varios compromisos. El doctor es un peleador. Pero le quería preguntar. Yo planteo lo que vivo. Para mí es fácil porque esto es lo que vivo. Cuando tú llegas donde mí con una obstrucción de los vasos sanguíneos en la pierna, y yo te digo, vamos a revascularizar con un cateterismo, limpiar los vasos. Cuando va al seguro no te vale.
no te lo aprueban. Pero si te planteo amputarte la pierna, entonces te la cubre. Entonces, ¿de qué salud tú me estás hablando? Julio, antes de despedir, yo quisiera que hay que modificar la ley. Yo quisiera que la señora Teresa o su abogado Sosa me respondan este interrogante, porque ustedes llevaron el caso a la justicia y qué bueno. Pero si la CISALRIL, que es la superintendencia, tuviera un rol mejor, ¿entienden ustedes que se hubiese evitado la justicia? O sea, la CISALRIL podía solucionar esto sin necesidad de judicializarlo. No es solamente la CISALRIL, la CISALRIL, es el Consejo. O sea, el Consejo podía hacerlo. Claro que sí. Tiene 3 años en espera de una decisión ahí. De hecho, hay un elemento importante, o sea, ese tema de definir qué es intrahospitalario y qué es ambulatorio, Teresa hace 3 años que formalmente se lo requirió al Consejo y no lo ha definido ni lo ha decidido. Entonces, ese vacío legal no es en el Congreso que se va a determinar. Tenemos que revisar leyes. Termino con esto, Aníbal, que ¿quién tiene poder de veto? En la seguridad social. Ajá. Y los tienen todos los participantes, lamentablemente. No, solamente 3. Lo tienen los empresarios, los trabajadores no y los trabajadores. Así. El poder de veto lo tiene la alta empresa. Bueno, pero espérese, bueno, en términos legales, los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Gracias, señores. Es un problema. Y gracias bueno, a ustedes. El doctor Wilson Roa, vamos a ver cuándo está por aquí con nosotros. Cambio fuera.